Día 10683. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 2027, 2067, 2225, 2287, 2303, 2343 y 6375. Se propone la ley de reforma constitucional que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú a fin de establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. La Junta de Portavoces, en su sesión del 2 de abril de 2024, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución. Tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El presente dictamen, aprobado por la Comisión de Constitución, señor presidente, acumula 6 proyectos de ley de autoría de los congresistas Héctor Acuña, Norma Yarro, Patricia Chirinos, Patricia Juárez, Arturo Alegría y Víctor Flores, por lo que denota un carácter multipartidario. Esta propuesta de reforma constitucional, que tiene por objetivo modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú para incorporar solo por un periodo adicional la reelección de alcaldes, regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales a nuestro sistema electoral. Esta propuesta, señor presidente, se sustenta en las siguientes consideraciones. 1. La Constitución histórica ha admitido la reelección de autoridades subnacionales de manera indefinida, es decir, sin limitación alguna. No obstante, a fin de conciliar la promoción y profesionalización de la política con la renovación de autoridades y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, se propone que la relación inmediata sea únicamente por un periodo adicional. 2. La tasa de reelección de las mencionadas autoridades es históricamente muy baja. Es ese sentido, si promediamos el total de alcaldes y gobernadores que postularon a la reelección dentro de su vigencia, tenemos que del total de autoridades electas, tanto gobernadores como alcaldes, el 56.44% de estas postularon a la reelección, mientras que el 21.68% de estos postulantes fueron efectivamente reelectos en las elecciones regionales y municipales del 2006, 2010 y 2014. 3. En el derecho comparado regional, los únicos países que prohíben la reelección de alcaldes y gobernadores, además de Perú, son Colombia y Paraguay. 4. La reelección permite reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades, premiando al buen gestor con su voto y castigando al deficiente, convirtiéndose así la reelección en un incentivo para el buen gobierno. 5. Al permitir la continuidad de la buena gestión, se posibilita la implementación de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo en beneficio de la ciudadanía. 6. Mejora la oferta electoral, pues promueve la competitividad entre los candidatos y compiten contra autoridades con experiencia. Finalmente, señores congresistas, por intermedio suyo, señor presidente, y sin perjuicio de las razones previamente señaladas, quiero hacer énfasis y señalar de la manera más clara posible que la reelección no es un derecho fundamental propiamente dicho, ni tampoco su existencia quiebra el principio democrático de alternancia en el poder, tal como lo ha sido manifestado en varias oportunidades por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, como por la Comisión de Venecia. La reelección es una cláusula política independiente y como tal puede ser configurada libremente por el legislador de acuerdo a la realidad política. Es decir, presidente, es una opción del legislador, posición jurídica que ha sido ratificada también en la reciente sentencia 443 del 2023 del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 001-2023. Del mismo modo, señor presidente, informo que sobre los proyectos de ley acumulados, estos han sido calificados como jurídicamente viables tanto por el Jurado Nacional como por la OMPE en las opiniones remitidas a esta comisión. En tal sentido, señor presidente, solicito que usted ponga a debate el presente dictamen. Muchísimas gracias, señora Presidente de la Comisión de Constitución. Se da inicio al debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez, como autora, hasta por 5 minutos. Adelante, congresista.
Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero recordar que efectivamente soy la autora del proyecto de ley 2027, el cual junto con otros proyectos de ley ha originado este dictamen de reforma constitucional que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución Política para establecer la reelección inmediata por una sola vez para alcaldes y gobernadores regionales. Han pasado, presidente, 9 años desde que el Congreso de la República, durante el gobierno de Ollanta Humala, aprobó la ley 30.305 que prohíbe la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. Y sin embargo, lo que se ha observado en estos años es que el problema, presidente, no ha sido superado, sino más bien que ha aumentado. La prohibición de la reelección ha generado problemas en el sistema político y no ha logrado reducir los índices de corrupción de la función pública, según información relevante de la Contraloría General de la República. Es decir, si un alcalde entra realmente a una gestión pública con el ánimo de llenar sus arcas con el dinero del Estado o con el ánimo de robar al erario público, lo puede hacer en 5 días, como lo puede hacer en 6 meses y lo puede hacer en 4 años. O sea, la reelección realmente no es un tema que incentive a la corrupción de manera alguna. La no reelección, presidente, lo que ha generado son acciones limitativas en un corto plazo de 4 años, impidiendo en muchos de los casos que los alcaldes cumplan con ejecutar sus promesas electorales y los proyectos de inversión pública para cerrar esas enormes brechas que tenemos en todo el país. Lo que finalmente se ha logrado, presidente, con este recorte en la posibilidad de reelección de alcaldes es que se recorta la formación de una carrera política y la valiosa experiencia que se ganan durante esos 4 años de gobierno regional o municipal. Impacta, por supuesto, esto de manera positiva en el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y en mejores condiciones de gobernabilidad. Algunos puntos son claves para respaldar esta reforma. En primer lugar, presidente, la reelección de autoridades incentiva la buena gestión al asegurar la continuidad de los proyectos, reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir, esto fortalece, por supuesto, la democracia, y la experiencia demuestra que prohibir la reelección no reduce la corrupción. Por último, esta reforma lo que hace es garantizar la continuidad en las gestiones y promueve la profesionalización en la política. En el contexto actual, presidente, es evidente más que nunca realmente la necesidad de profesionalizar la carrera política en Perú. Yo creo que ha sido un grave error no solamente prohibir la reelección de congresistas, sino también la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, porque definitivamente lo que se ha hecho es cada 4 o 5 años, nuevas personas realmente que no, en muchos de los casos no tienen experiencia y nos cuesta, por supuesto, adquirir esa experiencia, entran al gobierno subnacionales y también al Congreso de la República. Y eso definitivamente en el caso de los gobiernos subnacionales, presidente, está absolutamente demostrado que inclusive la capacidad de ejecución se recorta durante el primer año de mandato de nuevas autoridades porque no tienen la experiencia para lograr, digamos, alcanzar las metas de ejecución en su presupuesto. Por lo tanto, es el ciudadano que a través del voto determinará, le dará o no la confianza al alcalde. Pero también es importante que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público estén atentos cuando se trata de autoridades que van a la reelección. Ya se sabe que los índices de reelección son escasos, son mínimos, no llegan ni al 15% para el caso de autoridades de gobiernos subnacionales, pero creo que son los ciudadanos los que tienen el poder y ellos deberán determinar
si es que eligen o no a una buena o una autoridad que finalmente ha significado un beneficio para su comunidad. Finalmente, los ciudadanos, presidente, son los que tienen el poder para elegir, por eso creo que debemos apostar por esta importante reforma constitucional. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Patricia Juárez. A continuación tiene la palabra el congresista Pasión Dávila, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Al inicio de nuestra gestión nosotros presentamos un proyecto de ley para que los que están ejerciendo el cargo ya no pueden ser elegidos ni reelegidos. Vayamos a ver a los municipios, a los gobiernos regionales. ¿Qué tal apreciación tienen estas autoridades? Ellos están en un trabajo de buscar las estrategias de cómo de repente sacar el dinero del erario nacional. Sabemos nosotros cómo están trabajando en la corrupción. No encuentro yo una autoridad que ha tenido esa solvencia moral en la gestión. Todos han salido vapuleados, rechazados por la población. Entonces, ¿qué nos garantiza? Yo no entiendo dónde está. Nos dice que falta experiencia, señores. Cuando hay voluntad, tú puedes aprender fácilmente porque las normas están escritas. ¿Qué necesita aprender ahí? Por lo tanto, yo no veo una situación de reelección que puede ser coherente. Todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer una responsabilidad transparentemente, limpiamente, sin corrupción. Y vayamos en esa dirección. La reelección es sinónimo de corrupción. Yo no veo en esa situación que puede ser una mejor propuesta. Lo contrario, los peruanos podemos asumir una responsabilidad para hacer bien al país en forma transparente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, la reelección de gobernadores y alcaldes, más que una potestad del político, es una libertad del ciudadano. Los políticos, presidente, no es que tronamos los dedos y nos reelegimos. Es el ciudadano quien decide libremente renovarle o no la confianza a una autoridad. Tanto es así, presidente, que de hecho solo el 12.5% de autoridades son reelegidas para un siguiente periodo, presidente. Entonces, aquí lo importante es cómo primero garantizamos una libertad del ciudadano y creamos, presidente, al mismo tiempo un incentivo para tener mejores autoridades. Porque una autoridad que sabe y que tiene la posibilidad de ir a la reelección es una autoridad que va a procurar estar más cerca del ciudadano, hacer mejor las cosas, estar en mayor conexión y poder proyectar una continuidad en sus obras, en su legado y finalmente en las cosas que le deje al ciudadano, con la posibilidad de ver si efectivamente puede o no puede ser merecedor nuevamente de la confianza de aquel al que representa y por quien trabaja, presidente. Y yo sí creo también, y soy un convencido, de que tenemos que garantizar institucionalidad y continuidad en los gobiernos locales. Efectivamente, con la altísima rotación que ha habido y con el corto periodo de mandato, es muy difícil que un alcalde pueda tener una buena gestión en 4 años. Pero 8 puede brindar un horizonte más amplio para hacer obras de mayor envergadura y finalmente poder cumplir con ciertas metas y objetivos que dejen un legado en aquella circunscripción a la que representa, presidente. Entonces, efectivamente se ha dicho que aquí puede usarse recursos públicos. Cuando eso ocurra, presidente, que intervenga la Contraloría y que intervenga el Ministerio Público si eso ocurre. Pero no le quitemos al ciudadano la autoridad y la libertad de poder decidir sobre el futuro de su distrito. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Eduardo Salguana, hasta por 2 minutos. Presidente, muchísimas gracias.
Presidente, en los últimos años se ha vendido la idea de que la reelección de autoridades es una mala práctica, presidente, o que es nociva para la democracia. Sin embargo, basta ver las democracias consolidadas, cómo sus autoridades continúan en el tiempo, porque la política, como cualquier arte, profesión, requiere especialidad. Y muchas cosas se aprende, presidente, en el tiempo, en el debate cotidiano, en la presentación de proyectos, en las gestiones o representación que uno hace ante los ministerios. Uno va adquiriendo una práctica, va adquiriendo, presidente, una sabiduría que solo se aprende haciendo. Solo un ejemplo, presidente, el presidente Biden de los Estados Unidos antes fue gobernador, fue senador de Delaware del 73 al 2009, 26 años de senador. Luego fue vicepresidente del presidente Barack Obama y ahora presidente de la República. ¿Se imaginan ustedes el bagaje de experiencia acumulada por este ciudadano americano, presidente, para ahora desempeñar, seguro con decencia, con honestidad, con solvencia, un cargo tan importante del país más poderoso de América Latina? Por eso estamos de acuerdo, presidente, con la reelección de gobernadores y alcaldes. Igual debería extenderse al tema de los congresistas. Quiero plantear, presidente, a la presidenta de la comisión el siguiente texto, el artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente le concede personalidad jurídica. Creo que son los partidos políticos en una democracia los que debemos consolidar, y hago llegar esta iniciativa a la... Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. Tiene la palabra la congresista Norma Yarrow, como autora del proyecto, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Les habla una persona que ha sido regidora metropolitana en 3 oportunidades. 2 veces reelecta en una gestión en el año 2002. Y les puedo contar por experiencia que una gestión con una continuidad, en este caso de 8 años que tuvimos, se pudieron dejar obras de gran envergadura para esta ciudad como fue Lima Metropolitana. Y lo que bien lo dicen los otros congresistas es la experiencia que se adquiere para poder ser una autoridad, y que hoy, después de los años, me lleva a estar acá como congresista de la República. Si bien es cierto, solamente el 12% de los alcaldes o gobernadores van a ser reelectos. No es que ellos mismos se van a reelegir. La población verá que por única vez podrán ser reelectos de acuerdo al trabajo que estén haciendo. 4 años para una gestión municipal es sumamente corta. Recordemos que el primer año siempre se les deja a los presidentes o gobernadores y a los alcaldes ya un presupuesto aprobado de la gestión anterior. Qué importante también es que los gobiernos que entran dejen a funcionarios y a técnicos preparados para estas obras. Obras que lamentablemente por el mismo sistema que tenemos demoran muchísimo para su adjudicación. Hoy tenemos felizmente un proyecto de ley que ya se aprobó acá en el Pleno para mejorar el sistema de contrataciones con el Estado. Nosotros hemos visto que por única vez es necesario y es mejor aprobar esto a tener una reelección disfrazada. ¿Y por qué se los voy a decir y se los voy a explicar? Porque en muchos casos los alcaldes reeligen a sus tenientes alcaldes y los ponen en su posición para postular y de ahí volver a postular, porque no quieren perder la continuidad. Yo prefiero que un alcalde se prepare bien, haga bien una gestión, cumpla con la ciudadanía, le demuestre que en esos 4 años puede ser un buen alcalde para ser reelecto, porque es el administrador de su territorio, y así puede decir, voy a cumplir mi periodo de 8 años. Lo cual yo creo que es algo bastante importante, como le digo, se lo repito, se lo dice una persona que ha sido reelecta 2 veces regidora metropolitana en una ciudad tan grande como en este caso fue Lima, y que después fue nuevamente reelecta regidora y fui de oposición. Y lo importante también que es
que en 4 años no se conviertan las municipalidades en solamente carteras de trabajo, o que alcaldes ingresen solamente por arrastre e ingresen a municipalidades donde no sepan ni siquiera lo que significa una gestión municipal. A eso se llama carrera política, carrera con experiencia. Yo por eso voy a apoyar esta ley. Obviamente soy una de las personas que está interesada porque sé lo importante y a mis años y con la experiencia que tengo con mantener una carrera política, una carrera municipal, una carrera para poder llegar a un Congreso de la República sabiendo lo que significa legislar, representar y fiscalizar. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Oscar Sea, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y saludo a la representación nacional. Yo creo que este tema es muy delicado. Nosotros viajamos a las regiones y sobre todo en semana de representación y la población está preocupadísimo por esto de la reelección de autoridades. La Contraloría nos dijo que ha ido a la corrupción más de 2.400 millones, porque estas autoridades corruptas malversaron los fondos y si vamos a autorizar esta reelección de autoridades, estas autoridades se van a dedicar a hacer campaña y dejar de hacer lo que necesita la población. Y hay denuncias, alertas de que estas malas autoridades están pues para comprar a los candidatos con el dinero de la población. La corrupción no es sinónimo de que estos señores no han aprendido o no saben, sino es todo lo contrario, porque están acompañados de funcionarios, ellos conocen la gestión, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no puede este Congreso ser cómplice de que estos señores que sean malversando en la corrupción los fondos que deben invertir en obras públicas. En mi región, 4 o 5 gobiernos regionales encarceladas, investigadas. Y si vamos a aprobar esta ley, seguramente van a empezar a hacer campaña, empezarán a malversar peor. Muchas gracias, señor presidente. Mi voto será en contra. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista José Gerí, hasta por 5 minutos como autor. Muchas gracias, presidente. Soy formado en un partido de esencia y origen municipalista que va a cumplir desde su fundación va a tener 30 años. Y en 30 años hemos formado diferentes generaciones de autoridades locales exitosas, desde Alberto Andrade y diferentes alcaldes a nivel nacional. Y en ese mismo sentido, ¿qué hubiera sido de Lima si no hubiera tenido un Alberto Andrade en 2 periodos? ¿Qué hubiera sido de muchas otras municipalidades a nivel nacional si no hubieran tenido buenas autoridades que hubieran podido, como dijo la congresista Yarrow, podido continuar con su obra, con su plan, con su visión de desarrollo? Bajo ese esquema es lógicamente resaltable que las autoridades locales, los gobernadores, los señores alcaldes, tienen que tener esa oportunidad, por lo menos, para que puedan concluir esa visión de desarrollo que tienen de su distrito, de su provincia o de su región. Y esta experiencia acumulada que tiene Somos Perú como un partido de origen y esencia municipalista y descentralista, nos ha permitido hacer un planteamiento legislativo que justamente está acumulado con este debate el día de hoy. Pero además de ello, señor presidente, fuera de que resulta necesario y pertinente porque hay que aprovechar la experiencia que se va acumulando, además, lo dijo también la congresista Yarrow, estadísticamente la reelección a nivel subnacional no pasa del 12-15%. Solamente es la oportunidad para que si la autoridad ha cumplido con su palabra en los primeros 4 años, pueda intentar volver a tener la confianza ciudadana, porque hay que dejar bien en claro que es el elector que va a depositar o no nuevamente la confianza en la autoridad que va a postular a reelegirse. Lo que dice el congresista Sea, esa preocupación es cierta, pero existen los mecanismos de control vigentes que pueden hacer un contrapeso a esos excesos que hemos visto algunas oportunidades anteriores, muchos años atrás. Entonces, señor presidente, yo quería añadir un tema más.
planteamos, y la esencia de nuestro proyecto original partía de la premisa de que si queremos fortalecer los partidos políticos, tenemos que formar a nuestros cuadros. Y para formar a nuestros cuadros, estos tienen que estar alineados con un criterio partidario, con una visión de país que cada partido, los que están en el Congreso, los que están fuera, tienen desarrollada. Y es por eso que se tiene que premiar a las autoridades, en un término coloquial, claro está, que hacen partido en las organizaciones políticas. Entonces, uno de los criterios fundamentales de mi proyecto original es que solamente puedan ser reelectas las autoridades cuando postulan por la misma organización política, porque ello va a permitir mantener un criterio partidario, un criterio uniforme, acorde a la visión. Eso es un criterio que le traslado a usted, señor presidente, para que lo pueda evaluar la Comisión de Constitución, que la reelección sea aplicada siempre y cuando se dé con la misma organización política, y para ello mandamos en forma oportuna a la señora presidenta de la Comisión de Constitución el oficio 333-2023 para que pueda ser evaluado. Finalizo con esto, señor presidente, en los minutos que me quedan. Hay que dar la oportunidad para que las buenas gestiones municipales, regionales, puedan continuar. Finalmente es el soberano, que es el pueblo, los electores, que van a decidir si continúa, no continúa. Creo que me parece un tema de reconocimiento y de incentivo para que las autoridades se esfuercen más en sus gestiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista José Gerí. A continuación tiene la palabra el congresista Edwin Martínez, hasta por un minuto. Gracias, presidente. El clásico grito de los que desconocen la gestión pública, no tienen ni la más mínima experiencia de lo que es ser autoridad. Reelección es corrupción, dicen ellos. Y yo lo que creo es que reelección es capacidad, es conocimiento, es empezar desde el primer día de la gestión municipal a hacer obras en beneficio del pueblo. ¿Desde cuándo se teje la corrupción en el país? Desde que nuevos ingresan a asumir cargos públicos para los cuales no han estado preparados. Eso es lo que quiero que entiendan. Zapatero a su zapato, Abimael a la tumba y Aníbal a donde debe estar. Pero que esa ideología separatista, enfrentativa, no siga causándole más daño al país. Yo he sido alcalde y en determinado momento vine a ese congreso mediocre, y lo digo claramente, porque no quiso reelección para alcaldes, no quiso reelección para congresistas, e impidieron que la experiencia empiece a gobernar bien en el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Alba, hasta por un minuto. Gracias, señor presidente. La Constitución Política del Perú expresa que todos los ciudadanos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. En base a este principio, la potestad y poder de decisión yace sobre nosotros, ciudadanos. Tenemos el poder de elegir y reelegir un buen perfil y juzgar sin darle oportunidad a quien haga una mala gestión. El fortalecimiento de las instituciones públicas del Estado se refleja en la capacidad de autoridades, y esto madura en el ejercicio de la función pública. Debemos mejorar el sistema de fiscalización y control desde todas las entidades correspondientes. Es bueno esta ley. ¿Por qué? Porque la experiencia es una base fundamental para una gestión, y eso es lo que buscamos. Y eso es lo que vamos ganando día a día. En ese sentido, espero que se dé esta votación a favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. A continuación tiene la palabra el congresista Darwin Espinosa, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. En la misma sintonía de los colegas que me han antecedido, estoy seguro y estoy convencido que la experiencia ayuda muchísimo a las autoridades, sobre todo aquellos que es la primera vez que ocupan un cargo público, aquellos que tienen la responsabilidad de trabajar por sus conciudadanos. Pero tengamos cuidado, y creo que debemos estar expectantes de algo. Tengamos cuidado de aquellas autoridades que en los 3 primeros años han demostrado una ineficiencia en sus capacidades de gasto, y que en el 4º año recién quieran gastar todo el dinero que puedan tener acumulado para utilizarlo como parte de su campaña.
De eso creo que el Congreso, después de aprobar la reelección de autoridades locales y regionales, deberíamos también tomar cartas en el asunto. Me uno al pedido de mi colega Salguana, en el cual creo que el único vía política para poder acceder a cualquier cargo de representación, ya sea nacional o local, deberían de ser los partidos políticos. Y ya que ha tomado nota la presidenta de la Comisión de Constitución, presidenta, a través de tuyo, presidente, quisiera que se pueda acumular este proyecto de ley que presenté en octubre del 2021, en el cual propone la eliminación de los movimientos regionales, que se puedan fortalecer los partidos políticos, que se haga carrera política, señor presidente. Muchos de nosotros hemos pasado años y años haciendo política desde muy jóvenes y creo que el esfuerzo va a dar frutos cuando es una carrera constante y no solamente un legado de improvisación. Así que estoy de acuerdo con la reelección de autoridades, pero a través de un partido político, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acumulaciones. Acumulación de proyectos de ley en el Pleno. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que la acumulación del proyecto solicitado se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del Reglamento del Congreso de la República. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores, como autor, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley que lo trabajamos con muchísimo esfuerzo, dedicación y bastantes entrevistas con actuales alcaldes y gobernadores en la región La Libertad, trae como consecuencia una condensación, no solamente de temas basados en corrupción, que también los hay, y no podemos dejar de decirlo, pero también basados en temas de continuidad de obras. O sea, no hemos encontrado alcaldes o gobernadores que no digan, por ejemplo, que el periodo es muy corto, son 4 años. Entonces, este Congreso, si bien es cierto, tiene muchísimos errores, no lo podemos negar, pero también tiene muchísimos aciertos y ahí es donde nosotros tenemos que incidir. Lo que nosotros estamos o vamos a aprobar o vamos a tratar de llevar adelante es justamente la gobernabilidad y la estabilidad y la continuidad, por ejemplo, de obras por impuestos, por ejemplo, del uso adecuado del Fondo Común y la continuidad hasta terminar las obras que los alcaldes o gobernadores se van proponiendo a través del tiempo. El plan de desarrollo metropolitano, señor presidente, justamente está basado en eso. O sea, tiene que haber una continuidad, porque de lo contrario tenemos nosotros la pésima costumbre, y eso sucede casi en todos los colegios profesionales, señor presidente, que cuando entra un nuevo decano desconoce y prácticamente enloda todo el trabajo realizado por el decano anterior. Eso es en el caso de los colegios profesionales. En el caso de los alcaldes o gobernadores sucede prácticamente lo mismo. Entonces, queridos congresistas, yo creo que este es un proyecto de ley que rescata justamente al elector como el que va a escoger al alcalde que está haciendo una buena labor, al gobernador que está haciendo una muy buena labor. Y yo lo reto a aquellos que dicen que no, lógicamente a que sean alcaldes y gobernadores, a ver si primero van a ser electos y segundo, si van a ser reelectos. Por otro lado, señor presidente, ese porcentaje de 12.5% de reelección de gobernadores o de alcaldes, realmente es un porcentaje estadístico muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Significa que no porque quieren los gobernadores o alcaldes van a ser reelectos, no señor. Significa única y exclusivamente que lo que va a hablar por ellos es su performance como autoridades locales o regionales. Por lo tanto, señor presidente, me parece a mí que esa es una forma de reenrumbar aquellos errores que en el pasado nos han traído como consecuencia este tipo de, por ejemplo, periodos muy cortos de trabajo y de desarrollo. Incluso hay ocasiones en que los mismos expedientes técnicos no pueden ser terminados en 1, 2, 3 años. Y de eso a conseguir los financiamientos o el financiamiento por parte de la Comisión de Presupuesto o del Ejecutivo, lógicamente pues pasan o sobrepasan el tiempo de continuidad de los gobernadores y alcaldes que en este caso. Ahora,
No estamos hablando de los corruptos, señor presidente, porque esta es una ley no para ellos, con todo respeto. Esta es una ley hecha para la gente que quiere trabajar, que quiere hacer que su pueblo, su provincia, su distrito, la capital del departamento o la región en general, por lo menos tenga un horizonte más allá de los 4 años. Porque si nosotros nos planificamos para más allá de 4 años, sin ninguna duda, señor presidente, vamos a tener continuidad en la gestión y la conclusión de las obras que nosotros nos proyectamos hacer. No digo porque quiero ser alcalde o gobernador, no, señor. Lo digo porque es necesario saber elegir a quienes vamos a hacer que nuestras autoridades, ojo, aquí en Lima tenemos ejemplos muy importantes de alcaldes que han sido electos en 2 ocasiones y que han hecho de Lima una ciudad moderna, una metrópoli que hoy en día compite con las mejores capitales del mundo. Por lo tanto, señor presidente, creo que este es un proyecto que tenemos que apoyar y sin duda vamos a votar a favor. Muy amable. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Alex Flores, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Estoy en contra de la reelección de gobernadores y de alcaldes porque la historia nos ha demostrado, cuando estaba abierta esta posibilidad, la mayoría de los alcaldes y gobernadores, en vez de hacer una gestión, se dedicaban a garantizar su reelección. Eso lo ha demostrado muy ampliamente en regiones como Ancash, Tumbes y a nivel nacional, donde se habían enquistado utilizando el aparato de los gobiernos locales para permanecer en su puesto. Además de ello, presidente, es bueno recordar que esta reforma fue aprobada recién hace 8 años, la no reelección. Todavía es poco tiempo para ver si tiene resultados o no. Por lo tanto, podemos decir nosotros, como en ese entonces se dijo, reelección es corrupción. Creo que hay que dar mayor tiempo para ver si esa reforma constitucional aprobada en 2015 va a tener... Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Vergara, hasta por 2 minutos. Presidente, este proyecto de ley ha sido bastante debatido en múltiples espacios. Creemos y siempre hemos sido conscientes de que la proliferación de movimientos regionales y provinciales y distritales ha afectado gravemente la institucionalidad política del país. La proliferación de los movimientos regionales ha sido precisamente para debilitar a los partidos políticos y eso es algo que se tiene que corregir y la historia precisamente nos está dando la razón. Acción Popular, cuando Acción Popular siempre estuvo en contra precisamente de esto, ¿no? Hoy por hoy tenemos esta magnífica oportunidad de retomar el rumbo y de hacer que haya carrera política y que haya docencia y decencia política, como siempre lo hemos manifestado. Nosotros, los congresistas de Acción Popular, venimos precisamente de las canteras, más de 20 años de militancia en mi caso, y estamos convencidos de que eso es el camino que se tiene que seguir. Respecto a la reelección, presidente, hay unos debates bastante amplísimos en favor y en contra. Sin embargo, lo que sí queda claro es que la reelección tiene que ser precisamente para aquellos que hacen su labor de manera correcta. No podemos darle una carta abierta a una autoridad para que haga campaña política a través de los recursos públicos. Mucho ojo con eso. Y además tenemos que buscar la forma de que la vacancia también sea por incapacidad de gasto. Aquellas autoridades que no tienen capacidad de gasto tienen que irse a su casa. Presidente, quiero plantear un texto sustitutorio, si me permite, voy a dar lectura. Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer su derecho individual o a través de organizaciones políticas como partidos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Artículo 121. El gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo en un periodo de 4 años. El mandato de dichas autoridades es revocable conforme a ley. Pueden ser reelegidos de manera inmediata por un solo periodo adicional. Los miembros del Consejo Regional son elegidos de la misma forma por igual periodo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, quiero refutar algunos fundamentos que sostienen este dictamen. Presidente, se dice que el pueblo tiene el poder de elegir o reelegir a sus autoridades, alcalde o gobernador. Sí, pues, pero cuando hablamos de que se le dé al pueblo el poder de elegir a los candidatos, ahí sí no.
nada que ver con las elecciones primarias. Presidente, se dice que los gobiernos regionales y municipales solamente tienen 3 años porque la gestión anterior ya le ha dejado estructurado, hecho el primer año. Bajo ese criterio, presidente, la gestión actual también le deja a la siguiente el primer año estructurado y hecho. En conclusión, si sumamos los 3 más 1, 4, seguimos en lo mismo. Presidente, se dice que se pretende fortalecer los partidos políticos. Fortalezcan pues los partidos políticos, preparen a sus militantes para que ese militante, presidente, le suceda al alcalde o al gobernador de su partido que está gestionando actualmente. Y listo. Lo otro, presidente, que se dice es que hablaban de la carrera política. Presidente, hemos escuchado siempre hablar que se hace camino al andar o al caminar, pero no se hace carrera al correr. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán, hasta 2 minutos. Sí, le está cediendo el tiempo a la congresista Susel Paredes hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. En realidad no estoy pidiendo la palabra, sino quiero interponer una cuestión previa. Sí, porque aquí hay 2 cosas. Primero, la reelección. Y sí hay una parte en que la reelección tiene cosas positivas, porque 4 años no da para hacer proyectos grandes. Quien hace proyectos grandes, lo que va a hacer es trabajar para que lo inaugure el otro alcalde o alcaldesa. En todo caso, mi preocupación, y por eso la cuestión previa, es que aquí se está eliminando los movimientos regionales del Perú, porque se está diciendo solo partidos políticos, y por eso es que viene por Constitución, porque en la Constitución dice que pueden participar los movimientos regionales. Ya un congreso anterior se bajó los movimientos distritales. Ahora se quieren bajar los movimientos regionales. Y acá estamos hablando del derecho a la participación política. Hay gente que no quiere participar en un partido nacional, quiere trabajar en un partido, en un movimiento regional, porque tiene unas especificidades propias de identidad de cada región. En todo caso, como dicen los amigos que defienden la libertad, y yo defiendo la libertad, dejemos la libertad de participación política a los movimientos regionales. Por eso, señor presidente, yo, basada en el reglamento del Congreso, pido una cuestión previa y que vuelva a la comisión para que se retire y en todo caso se evalúe con precisión si se va a retirar el derecho a la participación política de los movimientos regionales, señor presidente. Gracias. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Paredes Piqué-Susel para que retorne a la Comisión de Constitución y Reglamento. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Valer, presente. Señores Medina, congresistas, presente, señor estamos presidente. pasando lista. Señor presidente, congresista Chacón, presente. Considerado. Presidente, por favor, ¿podrían activar mi micrófono y la cámara? Cuando quiero participar no me activan. Se recuerda a la representación nacional que las participaciones son presenciales. Luis Arzaburu, presente. Señor presidente, Esdras Medina. Héctor Acuña, presente. No sale, ¿por qué? Considerado. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señor presidente, Esdras Medina, presente. Considerado, congresista Esdras Medina.
Se va a proceder a cerrar la asistencia. Montalvo, presente. Montalvo, presente, considerado. Asistencia cerrada. Han consignado su asistencia 110 congresistas, más Valer Pinto, Medina Minaya, Lizarzaburu, Héctor Acuña, Montalvo, así como Balcázar. Señores congresistas, al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Valer en contra. Considerado. Esdras Medina en contra. Considerado. Azurín en contra. Considerado. Chacón en contra. Considerada. Considerado Geriore en contra. Gutiérrez Ticona en contra, presidente. Gutiérrez en contra. Héctor Acuña, a favor. Acuña a favor, considerado. Lizarzaburu en contra. Lizarzaburu en contra. Congresista Montalvo, a favor. Montalvo a favor. Gutiérrez Ticona a favor. Cambio mi voto, presidente. Cambio de voto del congresista Gutiérrez a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Disculpe. Taipe a favor, disculpa, Taipe a favor. Taipe a favor. Portalatino a favor. Portalatino a favor. Presidente, Raimundo en contra. Edgar Raimundo en contra. Correcto. Héctor Acuña cambia su voto a favor. Se va a proceder a cerrar la votación. Tranquilos, por favor. Aún faltan. ¿Cómo dice? Héctor Acuña en contra. Votación cerrada. Han votado a favor 30 congresistas, en contra 77, abstención 1, más a favor Montalvo, Gutiérrez, Portalatino, en contra Valer, Medina, Geril, Lizarzaburu, Raimundo, Héctor Acuña. Muchas gracias. No ha sido aprobada la cuestión previa. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán, hasta por 2 minutos. Sí, señor presidente, más allá de la cuestión previa, sí quisiera hacer énfasis en un tema que de repente los colegas no han visto. Una cosa es el proyecto o el dictamen que habían revisado y otra cosa es lo que ahorita está subido en el sistema. Revisen el nuevo texto sustitutorio que está en el sistema de cada una de sus tablets y se van a dar cuenta que este proyecto ha escondido o ha sumado 2 proyectos. Ya no estamos hablando solo de la reelección por un periodo, que estoy de acuerdo, algunos colegas han dicho, las gestiones, ¿no es cierto?, locales necesitan más tiempo para seguir o para llevar a cabo sus proyectos. Lo que se ha sumado ahora es la eliminación total de los movimientos regionales. Tanto así que antes, la Constitución menciona en su artículo 35, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de A, organizaciones políticas como partidos, B, movimientos o C, alianzas. Y hoy lo que presenta este texto sustitutorio es que los ciudadanos puedan ejercer su participación en las elecciones solo a través de partidos o alianzas, eliminando la palabra movimientos. Y quien está hablando el día de hoy no pertenece a un movimiento, así que no lo hago
por algún movimiento en particular. Lo hago porque esta es la democracia, porque la democracia es, como conversaba con mis colegas, ganarle al otro partido o al otro movimiento o a la alianza que compite en la elección, en el proceso democrático, no tachando su nombre de la Constitución política, no eliminando y obviando la existencia de los movimientos regionales. Señor presidente, yo termino con esta carta que nos ha llegado a la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú de los movimientos regionales del Perú. Ya están los representantes de los movimientos regionales en Perú, en Lima, desde el 28 de mayo, es decir, desde el martes, y están reuniéndose con las diferentes bancadas de este Congreso. ¿Qué estamos esperando? ¿Una nueva movilización al Congreso para tratar de redimir nuestros errores? Si la discusión acá es la reelección, perfecto, tengámosla, pero no querramos meter un proyecto con otro disimuladamente para esconder en la práctica la eliminación de grupos como los movimientos que tienen algún peso en regiones y que también deberían tener la posibilidad de participar democráticamente como cualquier otra alianza o partido político. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Margot Palacios, hasta por 2 minutos. Señor presidente, muy buenas tardes. Lamentablemente, el tema de la reelección en varias regiones ha traído actos de corrupción. Eso no lo podemos negar, ahí están los datos, las acciones concretas que han cometido estas autoridades, ya sea en gobiernos locales y regionales. Y es por eso que en el 2015 se aprueba una iniciativa legislativa para poner coto a este tema. Pero lamentablemente, nuevamente, este Congreso de la República quiere, en este caso, desconocer ello. Entonces, acá estamos realmente buscando que los niveles de corrupción disminuyan o estamos contribuyendo a... Es un poco preocupante, particularmente en la región de Ayacucho estamos viviendo pues una reelección infestada de actos de corrupción, ¿no? Recordemos al Huayqui prestando relojes Rolex a la señora Dina Boluarte. Entonces a él le estamos permitiendo que se reelija inmediatamente en las próximas elecciones regionales. Es peligroso, señores. Es muy peligroso lo que estamos hoy día poniendo en debate frente a datos estadísticos, datos de altos niveles de corrupción en estos niveles de gobierno que se ha en este caso tenido. Entonces yo creo que acá debemos de hacer una evaluación mucho más, en este caso, viendo la realidad de nuestro país, cómo se han quedado estos pueblos, distritos, provincias y gobiernos regionales a causa de estas reelecciones de manera inmediata. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la congresista Edith Julón, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Saludo que el día de hoy se esté debatiendo este importante dictamen que propone la modificación de los artículos 191 y 194 de la Constitución, a efectos de establecer la reelección inmediata de alcaldes, gobernadores regionales. Este dictamen multipartidario no solo promueve la carrera pública, sino también profesionaliza la política a nivel regional y local, pues la normativa vigente, señor presidente, impide ejecutar promesas electorales, culminar proyectos de inversión pública que van a permitir el cierre de brechas en salud, educación, vivienda y otros, ya que 4 años en muchos casos es un corto tiempo para las autoridades actuales. De otra parte, esta normativa es un incentivo para el buen gobierno, pues va a permitir premiar a los alcaldes, gobernadores que vienen haciendo un buen trabajo y también castigar la deficiencia de otras malas autoridades. Recordar que la tasa de reelección siempre es menor al 30%, pues es el pueblo quien va a elegir a sus autoridades, así que es mentira que el pueblo no castiga a las malas autoridades y va a premiar a las buenas autoridades que vienen trabajando por su población. Y con esta ley también estamos dándole al ciudadano el poder de elegir libremente a sus autoridades, donde podrán a su vez ser vigilantes del accionar del mismo, en pos de concretar planes de mediano y largo plazo a favor de sus comunidades. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Colegas, por favor,
Es necesario que pongamos el máximo de nuestras concentraciones y el análisis de todos los criterios democráticos, incluso de propio procedimiento parlamentario, para debatir como corresponde, hasta afirmaciones en que podemos estar en desacuerdo democráticamente, pero que tienen que resolverse como corresponde. Presidente, si hasta hace algunas horas el texto que se había presentado solo contemplaba el artículo 191 y modificatorias al artículo 194, colegas, por favor, 29 de mayo a las 6 de la tarde con 1 minuto, hoy, hace unos minutos, sube a la plataforma, presidente, un nuevo texto y donde se agrega ya no la discusión inicial sobre la reelección, sino justamente, presidente, que los movimientos regionales ya no pueden participar y que tienen que hacerlo a través de partidos o alianzas. Colegas voceros, colegas parlamentarios, ganemos bien, discutamos como corresponde, no lo hagamos de esta manera. Este es un procedimiento, presidente, que no corresponde por respeto a cualquier discusión y a una sana democracia. Si pretendemos eliminar de esta manera los movimientos regionales, hagámoslos como corresponde, con el voto en la cancha, no en la mesa y con procedimientos, presidente, que no corresponden. Respetemos la democracia, presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge Martí Corena, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy día he escuchado con respecto a este tema de alcaldes corruptos, gobernadores corruptos, y debo recordarles cuando yo hice un comentario con respecto a la situación del sur, sobre la indignación de la población, por qué estaban siendo tan exigentes en sus denuncias y que de alguna manera algunos han sido utilizados para traerlos hasta Lima. La indignación es real, la protesta era real, porque hay un descontento de lo que no han hecho sus autoridades locales. Acá estamos escuchando alcaldes corruptos. Pregunto ahora, ¿qué hemos hecho ahora en este Congreso? ¿Cuántos alcaldes que están vinculados a corrupción le hemos invitado a la Comisión de Fiscalización? ¿Cuántas autoridades regionales denunciadas por corrupción? La pregunta nuevamente planteo. Quien decide quién debe ser la autoridad es el pueblo. Eduquemos al pueblo a que elija correctamente. Por esa razón la manipulación es muy fuerte a través de grupos de poder. Los gobiernos regionales, en su mayoría, o movimientos regionales en su mayoría, han sido creados con nombre propio. ¿Cuántos gobernadores están presos? ¿Cuántos alcaldes hoy día tienen grifos, empresas, son millonarios? ¿Cuántos gobernadores son millonarios y están presos? En razón a eso, la democracia se debe sustentar en los partidos políticos. Yo creo que es una forma de garantizar la libertad de los pobladores para elegir. Hay que enseñarles a elegir buenos candidatos. Por esa razón, señor presidente, yo creo que la justificación no es suficiente como para decir que los gobiernos regionales deben estar acá. Los gobiernos regionales debieron haberse ganado el derecho a estar acá. Pero hoy el descontento es general. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Mary Infantes, hasta por 2 minutos. Señor presidente, para ser breve, nosotros en nuestra experiencia congresal que tenemos ya 2 años, podemos ver que la mayoría de las obras se han paralizado o que la mayoría de los expedientes se quedaron en el aire porque el nuevo alcalde no quiso continuar con el anterior porque puso millones de observaciones. Señores congresistas, nosotros tenemos que empezar a dar el ejemplo. Podemos hablar nosotros de corrupción. La corrupción está enraizada lamentablemente en nuestro país. Con ese proyecto de ley se está viendo
de que la oportunidad se le quiere dar a los alcaldes a que continúen con sus obras ya propuestas. Lo han dicho bien claro, tenemos un presupuesto que se acepta para el próximo año. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los alcaldes cuando ingresan empiezan a poner trabas en esos expedientes que dejaron. ¿Por qué? Porque no quieren continuar las obras del anterior para que no sean bien vistos. Entonces, nosotros, está bien claro lo que dice el colega Martí Corena, empecemos a educar. Empecemos nosotros como políticos, como representantes de una función congresal, a dar el ejemplo. Ya basta de tanto hablar de corrupción. La corrupción ya está enquistada lamentablemente en nuestro país. En donde nos vayamos ya está desde que nos empiezan a cobrar en un motocarro o un taxi. Empecemos a que esto continúe de la mejor forma. Hagamos que las autoridades empiecen a hacer sus expedientes técnicos, que continúen. Sí, gracias. Tiene la palabra el congresista Bernardo Paso hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Cedo la palabra, señor presidente, al colega José Gerí. Me estaba solicitando. Bien, tiempo cedido. Muchas gracias, señor presidente, por el espíritu democrático. Solamente para aclarar un poco el panorama. Hemos hablado en un primer término sobre el tema de la necesidad, la importancia y lo pertinente que resultaría tener la reelección de autoridades subnacionales. Ahora ha entrado otro tema a tallar que está en debate, que es la eliminación de los movimientos regionales. Hemos hablado mucho, por muchos años, desde que ingresé a política, hemos hablado desde las etapas de formación que hay que fortalecer los partidos políticos, que hay que fortalecer los partidos políticos, que hay que fortalecer los partidos políticos. Hoy somos como 20 y tantos partidos inscritos y hay otra cantidad, digamos, importante de partidos por terminar de inscribirse. En buena cuenta, en un proceso electoral, tanto subnacional como general, que va a ser el 2026, vamos a tener una oferta electoral amplísima, como nunca antes en la historia, me parece, salvo que me corrijan los que están especializados en esos temas. Entonces, ¿cómo fortalecemos los partidos políticos? Estableciendo de que sean los vehículos para que los ciudadanos puedan acceder a puestos de autoridad, puestos de poder. Entonces, no consigo muchas veces los discursos que no hay que restringir la participación política cuando el mecanismo más idóneo por los filtros, requisitos, condiciones que les piden a los partidos políticos, no los tienen los movimientos. Es una competencia en buena cuenta desleal, si lo hablamos en otros términos. Creo que, señor presidente, debemos apostar por el fortalecimiento de los partidos políticos. Yo tengo mucho respeto a muchos amigos que han postulado por movimientos, pero si queremos seguir hablando de lo que siempre he escuchado desde mi época de formación, fortalezcamos los partidos políticos, esta propuesta es una oportunidad para que se pueda concretar. Posiciones en contra, las respetamos, pero también hay que analizar siempre el panorama completo. Muchas gracias, señor presidente. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Presidente, agradezco realmente la intervención de los parlamentarios que coinciden mayoritariamente en la reelección inmediata de las autoridades regionales y locales. ¿Saben por qué? ¿Y por qué les agradezco? Porque además están guardando coherencia, señor presidente. ¿Cuál es la coherencia, señor presidente? Este Parlamento ha votado por la reelección de los parlamentarios. ¿Por qué no vamos a votar por la reelección de alcaldes y gobernadores? Señor presidente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar. En segundo lugar, señor presidente, lo que se está buscando con la reelección, que a diferencia del pasado, se está restableciendo la reelección por un periodo adicional. Estamos subsanando un error que se cometió cuando se eliminó la reelección de alcaldes de todas las autoridades, señor presidente, incluidos los congresistas. Y por otro lado, señor presidente, lo que se está haciendo es fortalecer o construir una carrera política
Y cuando uno construye una carrera política, los que somos militantes de partidos, sabemos que no es fácil el camino, por supuesto, señor presidente, pero que creo que la carrera política que deben tener los alcaldes, regidores, consejeros, se les tiene que dar esa oportunidad en el tema de la reelección. Y la reelección, señor presidente, es la decisión voluntaria de los electores que van a calificar, es una forma de calificarlo, señor presidente. Y por otro lado, todo el tiempo hemos hablado de fortalecer los partidos, señor presidente. Ha habido debates, intervenciones de fortalecimiento de partidos, de cómo se construyen y cómo es la base de la democracia representativa, en este caso, señor presidente. Por lo tanto, comparto la propuesta de los congresistas Salguana y Hervis Vergara respecto a la necesidad de modificar el artículo 35 de la Constitución con la finalidad de fortalecer los partidos como vehículos democráticos, como lo decía, y de representación, por lo que estamos incorporando el texto sustitutorio de esta propuesta. Señor presidente, yo solicito a la representación nacional que subsanemos el error y que vayamos con fuerza a construir partido y que todo aquel ciudadano que quiera participar sea a través de un partido político a nivel nacional y que conozca qué cosa es hacer un partido a nivel nacional, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Se va a dar lectura al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Constitución. Adelante, señor relator. Texto sustitutorio presentado el 29 de mayo de 2024 a las 18 horas, 1 minuto. Ley de reforma constitucional de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, a fin de fortalecer la democracia representativa y establecer la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. Artículo único. Modificación de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución Política del Perú. Se modifican los artículos 35, párrafo primero, 191, párrafo tercero y 194, párrafo tercero de la Constitución Política del Perú en los siguientes términos. Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a ley. Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Artículo 191. El gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de 4 años. El mandato de dichas autoridades es revocable conforme a ley. Pueden ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Artículo 194. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. Pueden ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata. Su mandato es revocable conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución. Muchas gracias. De manera excepcional vamos a dar la palabra al congresista Wilson Soto por 30 segundos. Presidente, muchas gracias. Gracias por su generosidad. Señor presidente, solamente pedirlo a la presidenta de la Comisión de Constitución, por favor, pedirlo que se acumule mi proyecto de ley, el proyecto de ley 3496, que es de mi autoría, que es netamente que estamos tocando este debate, señor presidente. Por favor, solicito a la presidenta de la Comisión de Constitución que se acumule este proyecto de ley en mención. Muchas gracias. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que la acumulación del proyecto solicitado se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del reglamento del Congreso de la República. Eh, 30 segundos por excepción al congresista Edgar Tello. Gracias. Gracias, señor presidente. Por su intervención, saludo a toda la representación nacional. Yo quiero solamente precisar una inquietud que a nivel nacional se viene dando la incógnita. Los actuales alcaldes y gobernadores, de aprobarse este proyecto de ley, ¿también podrán postular a la reelección inmediata o será para las nuevas
para las nuevas autoridades. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Señor relator, de lectura. Constitución Política del Perú, título sexto, de la reforma de la Constitución, artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio propuesto por la Comisión de Constitución. Señores congresistas, estamos pasando lista. Héctor Acuña, presente. Valer, presente. Considerados Héctor Acuña y Héctor Valer. Señor presidente, Edras Medina, presente. Considerado Edras Medina. Que no me necesite. Presidente Camones, presente. Lady Camones, presente. Lizarzaburu, presente, señor presidente. Lizarzaburu, presente. Señores congresistas, estamos pasando lista. Congresista Montalvo, presente. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 116 congresistas, más Héctor Acuña, Valer, Medina, Minaya, Camones, Lizarzaburu y Montalvo. Al voto, señores congresistas. Señores congresistas, estamos en votación. Valer, verde. Camones a favor. Valer a favor. Valer a favor, Camones a favor. Héctor Acuña, a favor. Lizarzaburu a favor. Lizarzaburu a favor. Héctor Acuña a favor. Héctor Acuña, a favor.
Señores congresistas, estamos en votación. También Tras Medina, a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Congresista Montalvo, a favor. Montalvo, a favor. Tras Medina, a favor, por favor, señor presidente. Esdras, a favor. Héctor Acuña, a favor. Acuña, Héctor, a favor. Tienen que hacerle caso a mi madrina. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 86 congresistas. En contra 25, abstención 3, más a favor Valer, Camones, Héctor Acuña, Lizarzaburu, Medina Minaya y Montalvo. En consecuencia, ha sido aprobada la Ley de Reforma Constitucional que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú a fin de restablecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Siguiente tema. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 7.144 y 7.739. Se propone crear la Universidad Nacional del Braen en el distrito de Pichari, provincia de la Convención, departamento de Cusco. La Junta de Portavoces, en sesión del 20.